Alrededor de las 9 de la noche del pasado 3 de febrero, un tren con 20 vagones se descarriló a la altura de Palestina Oriental en Ohio, una población de menos de 5.000 habitantes localizada al norte de Pittsburgh, Pensilvania. El ferrocarril transportaba productos químicos combustibles, como ocurre con el cloruro de vinilo, que se trata de un gas altamente tóxico e inflamable. El descarrilamiento originó un fuerte incendio que levantó una densa capa de humo sobre la ciudad de Palestina Oriental. La primera reacción de las autoridades fue proceder a la evacuación de los habitantes de ambos lados de la frontera entre los estados de Ohio y Pensilvania, y fue el gobernador de Ohio, Mike DeWine, quien advirtió de potenciales nuevas evacuaciones tras las evaluaciones iniciales, cierres de colegios y adopción de otras medidas de urgencia. Las autoridades permitieron a los ciudadanos regresar a sus hogares, argumentando que las muestras obtenidas sobre la calidad del aire ofrecían resultados por debajo de niveles preocupantes de toxinas. Sin embargo, los ciudadanos de la zona se siguen preguntando hasta qué punto es seguro volver a sus hogares. En Internet, medios de comunicación y redes sociales señalan que no son pocos los vecinos que dicen que el aire es irrespirable y que no paran de morir peces y ranas en los acuíferos locales. Todavía quedan muchas preguntas sin respuesta en torno a la causa de este desastre medioambiental, bautizado como Pequeño Chernobyl, en referencia al accidente nuclear ocurrido en 1986 en Ucrania. La Casa Blanca se escuda en que el gobernador de Ohio, Mike DeWine, rechazó la asistencia federal, aunque, según la portavoz oficial, Karine Jean-Pierre, la administración está en contacto directo con las autoridades locales para asegurarse de que tienen lo que necesitan y que se atienden sus peticiones de ayuda. Los vagones accidentados transportaban cloruro de vinilo, un gas que se usa como precursor del plástico y es altamente inflamable. La exposición a esta sustancia está relacionada con diferentes tipos de cáncer, principalmente de hígado. Ante la imposibilidad de recogerla, se procedió a una quema controlada, que obligó a la evacuación de East Palestine, aunque una semana después, los residentes estaban de vuelta en el pueblo, sin que se hubiera determinado con exactitud el riesgo que suponía la nube de humo procedente de la incineración. Lynn Goldman, decana de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Washington, advirtió que las partículas invisibles de este gas que persisten en el ambiente son más peligrosas que los vapores resultantes de su quema. Hasta que no se haya realizado una evacuación exhaustiva, el hollín y cualquier otro material, en mi opinión, deben tratarse como contaminados con cloruro de vinilo y o dioxinas u otros contaminantes hasta que se demuestre lo contrario, afirmó. Otros vagones trasladaban líquidos combustibles, acrilato de butilo y residuos de benceno. Muchas de estas sustancias pudieron haberse filtrado hacia cursos fluviales cercanos, pero la Agencia de Protección Ambiental, EPA, declaró que los marcadores de contaminación no arrojaban niveles preocupantes. ¿Por qué fue arrestado el periodista que investigaba el descarrilamiento? Mientras las agencias y dependencias involucradas trataban de traer calma en torno a la situación, la detención de un periodista que asistió a la escuela primaria de East Palestine para cubrir una conferencia de prensa del gobernador de Ohio lograba el efecto contrario. Evan Lambert, corresponsal del medio News Nation, fue esposado y retenido por 5 horas por la policía local el 8 de febrero y podría enfrentar cargos criminales por conducta desordenada y allanamiento criminal. El gobernador Mike DeWine aseguró que no había autorizado el arresto y que ni siquiera se había enterado del hecho, pues un grupo de cámaras le obstaculizaba la visión del área del gimnasio donde ocurrió. Según la policía local, la detención se produjo debido a que el periodista se rehusaba a atender las órdenes de la Guardia Nacional de Ohio de abandonar el lugar. Si te gusta este video, no olvides suscribirte y darle me gusta.